Hoy hablaremos del método Corbon para distribución de cargas en traves por momento. El método se basa en la hipótesis de la rigidez transversal infinita. Esto es que se asume que un conjunto formado por la losa del tablero, las traves y los diafragmas son tan rígidas que no se deforman localmente a recibir una carga. Lo podríamos hacer una analogía. Imagínense que se coloca una tabla de madera arriba de las teclas de un piano. Al presionar esta tabla se van a presionar todas las teclas del piano. Esto es debido a una rotación pura generada por el momento de torsión debido a la excentricidad de la carga de un vehículo respecto al centro de gravedad del tablero. El momento de flexión debido a la carga viva para las vigas extremas se puede determinar mediante un procedimiento similar a la aproximación convencional para las cargas en pilotes. Esto es con la siguiente ecuación que nos marca la AASHTO LRFD 2024 en el comentario C4.6.2.2, donde R va a ser la reacción, NL el número de carriles cargados, E la excentricidad de cada camión al centro de gravedad del tablero, X va a ser la distancia de cada trave al centro de gravedad del tablero y vamos a tener en cuenta también la distancia de la trave extrema y el número de vigas. Hay que recordar que la normativa NPRK 6-01-003 de la normativa para la infraestructura de transporte nos dice que el número de carriles a considerar en el diseño de la estructura se determina dividiendo el ancho de calzada entre 3.5 metros, redondeando el resultado a la unidad inferior. Por ejemplo, para los 12 metros que tenemos ahí divididos entre 3.5, nos daría 3 carriles de diseño. También nos dice que las cargas móviles concentradas y uniformemente distribuidas se colocan dentro del carril en la posición más desfavorable. Vamos a tomar entonces que esa posición más desfavorable va a ser a 60 centímetros de nuestro parapeto, guarnición o banqueta, teniendo en cuenta que la separación entre las ruedas va a ser de 1.8 metros y en el ancho de entonces de diseño de carril sería de 3 metros. Para el siguiente ejemplo, tenemos una carretera 4 de 2 carriles de 3.50, un acotamiento de 3 metros y un acotamiento interior de 1.1 metros. Esto nos da ancho de calzadas por cuerpo de 11.10 metros. Si lo dividimos entre 3.5, nos da 3 carriles de diseño. Van a ser 4 carriles de operación y en total van a ser 6 carriles de diseño, 3 por cada cuerpo. Bueno, para este tablero vamos a empezar a dibujar. Primero vamos a acotar la distancia que va a haber de cada uno de los centros de las traves al centro de gravedad del tablero, o sea, a nuestro eje de trazo. Y ahí tenemos para la primera trave 100, segunda 300, tercera 500, cuarta 700 centímetros, 900 centímetros para la penúltima trave y para la última trave 1100 centímetros, o sea, 11 metros. Y este tablero está en equilibrio, son las mismas distancias en el otro cuerpo. Bueno, vamos a empezar dibujando la primera carga. La primera carga, comentamos, va a estar a una distancia de 60 centímetros de la guarnición. Es lo más pegado que va a pasar. Y la segunda rueda de este primer vehículo se localizará a 1.80 metros, ¿no? Esa es la separación que vamos a tener entre llantas. Entonces, ahí tenemos nuestro primer vehículo. El segundo vehículo lo vamos a considerar que pasa a una distancia de 1.2 metros, ¿no? Teniendo en cuenta los 60 centímetros del vehículo 1, los 60 centímetros del vehículo 2, ¿va? Y la siguiente rueda, igual del vehículo 2, va a estar a una distancia de 1.8 metros. Y así tendríamos nuestros primeros dos vehículos. En este primer cuerpo o en esta primera calzada, alcanza a entrar un tercer vehículo con fines de diseño como lo marca la norma. Por lo tanto, vamos a separarlo igual a una distancia de 1.2 metros y la siguiente carga a
pero la siguiente rueda a 1.8 metros. De tal manera que ahí tenemos nuestras tres cargas. En el otro cuerpo vamos a pegar las cargas hacia la barrera central. Esto es para considerar un caso más crítico, donde todas las cargas estén pegadas hacia un costado de nuestro tablero. Entonces la primera carga, la primera rueda va a estar situada a 60 centímetros y la siguiente rueda a 1.80. Para el otro vehículo, su primera rueda a 1.20 y su segunda rueda a 1.80. Y para el sexto vehículo, su primera rueda a 1.20 y su segunda rueda a 1.80. Y así tenemos nuestra distribución de los 6 vehículos que vamos a utilizar para el diseño de este tablero, y con los cuales vamos a determinar los factores de concentración para cada uno de ellos en los diferentes casos, ¿no? Que pase un vehículo, que pasen 2 vehículos al mismo tiempo, 3 vehículos, 4 vehículos, 5 vehículos y 6 vehículos al mismo tiempo. Y ahí podemos apreciar, estamos cotejando la distribución, las distancias de cada uno de esos vehículos. Bueno, vamos a abrir una hoja Excel. Bueno, antes de eso vamos a determinar las excentricidades del centro de gravedad de cada vehículo al centro de gravedad del tablero. El primer vehículo está a una distancia de 10 metros, el segundo vehículo a una distancia de 7 metros, el tercer vehículo va a estar a una distancia de 4 metros, el cuarto vehículo va a estar a una distancia de 1,90 al centro, el quinto vehículo va a estar a una distancia de 4,90 al centro de gravedad del tablero. Y el sexto vehículo va a estar a una distancia de 7,90 del centro del tablero. Una cuestión muy importante para fines de equilibrio, vamos a considerar que las cargas que se encuentran de este lado, las distancias que se encuentran de este lado van a ser negativas y las distancias en el otro cuerpo van a ser positivas, ¿va? Esto es una convención de signo con fines de mantener nuestro sistema en equilibrio. Vamos a abrir un Excel. De las líneas de influencia que ya hemos visto en videos anteriores, determinamos un momento máximo de 467.9 toneladas metro para el vehículo IMT 66.5 para un claro diseño de 35.4. Recordemos que ese momento tiene que ser afectado por un incremento por el impacto carga viva, que en este caso es del 33%, y con eso obtenemos 622.31 toneladas metro. Bueno, aplicando la fórmula, vamos a tener en un primer caso un carril cargado, tenemos 12 vigas, y vamos a indicar la distancia que hay de cada una de estas vigas. Recordemos, de un lado van a ser las cargas, las distancias negativas, y del otro las distancias positivas. Entonces, la primer trave, la trave extrema, me voy a regresar a AutoCAD, la trave extrema está a una distancia de menos 1100 centímetros. Una distancia de menos 1100 centímetros. La penúltima trave va a estar a una distancia de menos 900 centímetros, la siguiente a menos 700, la siguiente menos 500, la siguiente menos 300, la siguiente menos 100, y del otro lado, ahora vamos a poner las positivas: 100, 300, 500, 700, 900 y 1100 centímetros. Bueno, vamos a sacar la sumatoria de las distancias del centro de gravedad de cada trave al centro de gravedad del tablero. Como es el cuadrado, la sumatoria al cuadrado, vamos a multiplicarlo por 2. Entonces la primera sería menos 1100 al cuadrado, más menos 900 al cuadrado, más menos 700 al cuadrado, más menos 500 al cuadrado, más menos 300 al cuadrado, más menos 100 al cuadrado. Y como es simétrico, todo eso por 2. En pocas palabras, nos da que este tablero tiene un momento de inercia unitario de 5.720.000. Ahora vamos a determinar la excentricidad del primer vehículo, que en este caso es 10 metros o menos 1000 centímetros.
Entonces está a menos 1000. Vamos a determinar entonces la reacción o el factor. En este caso va a ser igual a 1, un carril entre 12 traves, dejamos esos valores fijos, más la distancia a la trave en análisis, que en este caso es xy menos 1000, que multiplica a la distancia de la excentricidad de estos vehículos, que es menos 1000, entre el momento de inercia de 5.720.000. ¿Va? Entonces, para esta última trave en análisis, que está a una distancia de menos 1100, la concentración o el factor de concentración es de 0.2756. Corregimos ahí la fórmula, nos faltó poner uno fijo. Y determinamos para todas las demás traves sus concentraciones. Y podemos ir viendo ahí la variación de las concentraciones. Lo podemos graficar. Vamos a graficar cómo es la variación de esas concentraciones. Le voy a poner un fondo blanco a toda la gráfica. Y las letras de color negro para que se aprecien un poco más. También vamos a manejarlo en porcentaje. ¿Va? Voy a sobreponer la gráfica a nuestro dibujo para poder apreciar cuánto es la concentración que tiene cada trave respecto a un carril cargado. Y podemos observar que en la trave extrema se concentra el 28% de la carga, en la penúltima trave 24%, en la antepenúltima 21%. Y por ejemplo, la trave extrema en el otro cuerpo tiene una concentración de menos 11. Esto quiere decir que, como ya lo comentamos, va a rotar este tablero y va a levantar a la última trave, ¿va? Entonces, ese es el caso que pase un vehículo cargado. Vamos a hacer lo mismo ahora para dos vehículos cargados. Entonces, igual, dos vehículos cargados, 12 traves, utilizamos la misma sumatoria de las distancias al cuadrado de las traves, y ahora vamos a determinar la excentricidad de esos dos vehículos que tenemos. El primer vehículo está a una distancia de menos 1000 y el segundo vehículo está a una distancia de menos 700. Eso nos da una sumatoria de excentricidades de los vehículos de 1700. Para determinar las concentraciones, nuevamente es número de carriles, ahora serían 2 entre 12 traves, dejamos ese valor fijo, más la distancia a la última trave, que en este caso es menos 1100, que multiplica a la sumatoria de la excentricidad de los dos camiones, que es de menos 1700, entre el momento de inercia de todo el sistema de traves. Y eso nos da una concentración de 0.49 en la última trave. Igual lo podemos decir que nos lo representa en porcentajes. Vamos a graficarlo. Insertamos una gráfica de barras. Vamos a borrar el título, poner los textos en letras negritas y borrar el fondo, dejarlo sin contorno y con fondo transparente. Y lo que podemos ir apreciando es que la trave en análisis, la trave extrema, se va a concentrar el 49% de la carga. En la penúltima trave se va a concentrar ahora con esos dos vehículos el 43% de la carga. En la antepenúltima trave el 37%. Y así podemos ir viendo las variaciones. De la misma manera ahora, en la trave extrema opuesta a donde pasan los dos vehículos, podemos observar que hay una concentración menos 16%. ¿Qué quiere decir esto? Que de igual manera, pues con esos dos vehículos, esa última trave tiende a levantarse. ¿Cuál es la trave que concentra la mayor carga? En este caso, la trave extrema, para el carril número 1 también.
Vamos a trabajar ahora el caso de 3 carriles cargados. Tenemos 3 carriles, 12 traves, y ahora vamos a determinar las excentricidades de cada uno de ellos. Serían menos 1000 para el último vehículo, menos 700 para el segundo vehículo y menos 400 para el tercer vehículo. Por lo tanto, el factor va a ser igual al número de carriles entre el número de vigas, lo dejamos fijo, y a eso le sumamos la distancia a la trave en análisis. Vamos a iniciar con la primera, que es menos 1100, por la sumatoria de la excentricidad de los 3 vehículos entre el momento de inercia de nuestro sistema de traves. Y eso nos da una concentración de carga del 65% de los 3 vehículos en la última trave, el 58% en la penúltima trave, el 51% en la antepenúltima trave. Y de la misma manera podemos realizar una gráfica para sobreponerla en nuestro tablero y poderlo apreciar gráficamente cómo son esas concentraciones. Nada más le vamos a poner el fondo transparente, cambiamos de color las letras y listo. Sobreponemos nuestra gráfica a nuestro tablero. Y ahí podemos ir apreciando cómo van a ser las concentraciones de esos 3 carriles cargados en cada una de las traves. ¿Qué podemos apreciar? Que nuevamente la trave extrema es la que concentra más carga, el 65% de la carga. Y la trave extrema contraria tiene una concentración de menos 15%. Esto es debido, recordemos que estamos considerando toda la losa como una viga rígida y va a tener a rotar por la carga, ¿no? Ahora trabajaremos 4 carriles. Vamos a tener 4 carriles cargados, vamos a ver la excentricidad de todos esos carriles, menos 1000, menos 700, 400, y ahora el carril está del otro lado, sería positivo a una distancia de 190 centímetros. Entonces, menos 1000 centímetros, menos 700 centímetros, menos 400 y más 190 centímetros respecto del centro de gravedad del tablero. La reacción va a ser igual, 4 carriles entre 12 traves, lo dejamos fijo, y a eso le sumamos la distancia a la trave en análisis, que en este caso es menos 1100, por la sumatoria de las excentricidades de los 4 vehículos entre el momento de inercia, y eso nos da una concentración ahora de esos 4 vehículos en nuestra trave extrema del 70%. Igual lo podemos sacar para cada una de las traves para ir viendo cómo se va a dar esa distribución de los 4 vehículos. Lo podemos también manejar en porcentaje y graficarlo. Vamos a ponerlo en porcentaje. Ponemos una gráfica de barras. Y esta gráfica nos va a servir igual para sobreponerla en nuestro tablero y ver de una manera gráfica cómo se están haciendo la distribución. Nada más lo vamos a poner color transparente. Cómo se está haciendo una distribución de todas esas cargas en las traves, ¿no? Y gráficamente podemos apreciar, como ya les comentaba, la última trave va a concentrar el 70% de la carga de esos 4 vehículos. Y la última trave en el lado opuesto tiene una concentración negativa, ¿no? Esto quiere decir que se levanta por el paso de esos 4 vehículos, ¿no? Bajo estas consideraciones del método Corbon. Bueno, ahora vamos a trabajarlo con 5 carriles. El quinto carril tiene una excentricidad de 490. Entonces vamos a tener 5 carriles. Y la excentricidad nuevamente es el primer vehículo estaba a una distancia de menos 1000. El segundo vehículo a una distancia de menos 700. Tercer vehículo menos 400. Cuarto vehículo más 190. Y quinto vehículo más 490. Vamos a determinar ahora las reacciones. Igual 5 carriles entre 12 vigas, lo dejamos fijo,
sumamos la excentricidad de los 5 vehículos, que en este caso es menos 1420, y eso va a estar multiplicado a la distancia, a la trave en análisis, que en este caso para el extremo es de menos 1100, entre el momento de inercia de 5.720.000 de todo el sistema de tablero. Y nos da que por el paso de 5 vehículos, ahora en la trave 1 vamos a tener en la trave extrema una concentración de cerca del 69%. Nuevamente la trave extrema es la que tiene una mayor concentración de carga. De la misma manera que ya lo hicimos anteriormente, lo podemos graficar para ver visualmente cómo se concentra la carga en cada una de esas traves, aunque sí hay que aclarar vamos a utilizar obviamente la trave más crítica para determinar nuestro momento. Esto nada más es para representar de una manera visual cómo se distribuyen en cada una de las traves la carga, producto ahora de 5 camiones cargados, ¿no? Ahora, si se fijan, ya no hay ninguna una distribución que me quede negativa. Cuando pasan los 5 vehículos, todas las traves reciben un porcentaje de concentración positivo, ¿no? Bueno, y por último, para el caso de 6 carriles cargados, el último carril está a una excentricidad de más 790 centímetros. Bueno, vamos a obtener entonces nuestra excentricidad total de los 6 vehículos. El primero estaba a menos 1000, el segundo estaba a menos 700, el tercero a menos 400, el cuarto a más 190, el quinto a más 490 y este está a más 790. Entonces nos queda una excentricidad de menos 630. Su concentración va a ser igual a 6 carriles, perdón, entre 12 vigas, lo dejamos fijo, y eso multiplica, bueno, suma a la multiplicación de la trave en análisis, que en este caso va a ser la última, menos 1100, por la sumatoria de las excentricidades del centro de cada vehículo respecto al centro de gravedad del conjunto de las traves, entre el momento de inercia. Y ahora nos da que la última trave, por el paso de los 6 vehículos, va a concentrar el 62% de la carga. La penúltima, el 60%, vamos a graficarlo, la antepenúltima, el 58%, y así va a ir disminuyendo, 56%, 53%, 51%, 49%, 47%, y del lado opuesto, la antepenúltima tiene el 42%, la penúltima el 40% y la última en el lado opuesto el 38%. Entonces, nuevamente, nuestra trave extrema es la que concentra más carga con el 62%. Bueno, vamos a determinar entonces nuestro momento de diseño. Para determinar el momento de diseño, lo que tenemos que hacer es el momento que obtuvimos ya de las líneas de influencia, que lo multiplicamos por impacto, lo vamos a multiplicar por el factor que obtuvimos por el método Corbin para trave extrema, pero también en base a la normativa mexicana, en la norma NPR, en CAR, nos dice en la cláusula E1.2.3 que cuando la solicitación por carga viva en un elemento ocurra por la presencia simultánea, hay que tomar en cuenta la baja probabilidad de coincidencia. Por lo tanto, para un carril cargado, el factor de presencia múltiple es de 1. Entonces, el momento máximo va a ser 622.31 por el factor de concentración de trave extrema, que es cercano a 0.28, por 1, y nos da un momento de 171.53. Para el caso de 2 carriles cargados, el factor de reducción por presencia múltiple es de 0.9. Por lo tanto, el momento máximo va a ser los 622.31 por el 0.49 que se concentra en la última trave por el factor de reducción por presencia múltiple y nos da un momento de 276, que es mayor al del carril 1. En el carril 3 el factor de presencia múltiple debe ser 0.8, por lo tanto el momento 622 por 0.65 por 0.8 nos da un momento de 325, que es mayor al del carril número 2. Por lo tanto,
hasta el momento va rigiendo 3 carriles. Para 4, el factor es de 0.7 de reducción de presencia múltiple. Multiplicamos el momento por el 70% de concentración por el factor de reducción y nos da un momento de 305, el cual es inferior al de 3 carriles. Por lo tanto, hasta el momento rige 3 carriles. Para 5 carriles tenemos un factor de reducción de 0.6 multiplicado por el momento, multiplicado por el factor de concentración de 0.69 por el factor de reducción, 257, el cual también es menor al caso de 3 carriles. Y por último, para 6 carriles, el factor de reducción por presencia múltiple es 0.55 por el momento, por el factor de Corbon, nos da un momento de 212. En este caso, analizando los 6 carriles, el caso que nos da un mayor momento flector en una trave, en la trave extrema en este caso, es para 3 carriles. Por último, hay que recordar que el método Corbon es un método conservador, o sea, nos da un sobrediseño para flexión comparado contra elemento finito. Normalmente anda en el margen entre un 10 y un 30% por arriba del momento que podríamos determinar utilizando elemento finito. Pero algo que es muy importante es no se debe de utilizar para cortante. Es peligrosamente inseguro, dado que ahí va a subestimar dicho esfuerzo y esto nos puede representar en una disminución del acero de refuerzo transversal o una menor cantidad de estribos. Hay que recordar que el esfuerzo por cortante se va a regir por el fenómeno de carga localizada y concentrada, que Corbon en este caso es incapaz de modelar.